Muy bien, mis hermanos, que el Creador les bendiga grandemente a todos ustedes, el Santo bendito les ayude. Gracias por continuar, gracias por estar presente en estas clases grabadas. Intentaremos, hermano, poder hacerlas en vivo, ¿ya? Nuevamente, una vez más, el Creador nos permita, ¿cierto?, poder tener estas clases que también nos gustan a nosotros, el estar en vivo y en directo, ¿ya? Pero hoy día es esta clase, hermano, entregada en esta fecha, porque algunos de nosotros el día de mañana estaremos celebrando la fiesta de Yom Kippur, la fiesta bíblica de Yom Kippur, el día de la expiación, y obviamente que estaremos desconectados por cerca de 25 horas aproximadamente. 25 o 26 horas aproximadamente estaremos desconectados de la realidad, como se dice, y que lo quisimos grabar antes para poder estar, cierto, en la festividad, ¿ya? Y bueno, esta clase corresponde a la número 11 del mes de octubre, y como ustedes bien saben, la clase pasada, la 10, estuvimos hablando algunas introducciones de los diferentes tipos de interpretaciones escatológicos que tiene, cierto, algunas personas, algunos investigadores, algunos eruditos del Apocalipsis. Bien, hoy día vamos a detallar un poquito más profundo. Gracias a Dios pude conseguirme el libro en PDF, el libro que les mostré en la clase 10, que se llama Cuatro puntos de vista sobre el Apocalipsis. Lo van a tener en PDF, un libro muy bueno, ¿ya? Obviamente que usted ahí lo va a analizar más profundo, porque no nos alcanzaría una clase, hermanos, perdón, para poder sacar y extraer todo lo que hay, ¿ya? Este libro, muy bueno, si ustedes lo pueden encontrar en una librería cristiana. Este libro lo compré hace muchos años atrás, ¿ya? Como ustedes bien saben, soy un amante de la literatura bíblica, por supuesto, y que estos materiales los fui adquiriendo paso a paso, poco a poco, cuando estaba soltero, y que hoy han sido de gran ayuda, hermanos, porque como ustedes bien saben, hicimos en alguna iglesia curso de Apocalipsis, y hoy día contamos con herramientas más avanzadas, gracias a Dios, y eso es lo que estamos compartiendo con ustedes, ¿ya? Ya desde la clase número 12 vamos a entrar de lleno con Apocalipsis de Juan, ¿ya? De acuerdo al temario, ¿ya? Pero esta clase era necesaria para que no nos cerremos a la posibilidad o a la mentalidad que muchos tienen al estudiar Apocalipsis, que es decir qué es lo que va a pasar y qué es lo que no va a pasar. Porque dentro del Apocalipsis existen las posibilidades, ¿ya? Y con esto no quiero confundir a nadie, pero lo debo decir. Una profecía bíblica, dentro del parámetro hebreo, a nosotros nos dice el Creador la máxima. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo el Creador dice, mira, está escrito, voy a parafrasear lo que voy a decir para que usted me pueda entender lo que significa una máxima, ¿ya? Las profecías, la mayoría de las veces, están en el punto más extremo. Esto quiere decir que si Dios dice que va a mandar un meteoro, ¿cierto?, a la Tierra, eso se puede endulzar. ¿Qué significa? Que el impacto quizás de ese meteorito, dependiendo de cómo nosotros recibamos el mensaje y si hacemos arrepentimiento o hagamos la teshuvá, que es una definición hebrea que significa el retorno, ¿cierto? Ese meteorito no va a llegar a impactar tan fuerte. No sé si me explico. Todas las profecías, cuando se refieren a juicio, el Creador puede mitigar el juicio. Probablemente algunos pensarán, eso significa que Dios puede quitar el mal decreto. Dios puede quitar el mal decreto, pero cuando se trata de escritura apocalíptica o de profecía,
ese decreto puede ser endulzado y es una gran diferencia, hermano. Por ejemplo, si el impacto del meteorito cae, no sé, y devasta a 10.000, no sé, millones de personas, cuando Dios endulza el juicio, quizás no son 10.000 millones de personas, sino que sean 1.000, que no deja de ser grave. Pero la gran cantidad de daño se mitigó. Ocurre lo mismo con todas las profecías relacionadas con juicio, que si bien es cierto, es una máxima, en decir que aquí va a caer fuego del cielo o que va a haber terremoto, la intensidad del terremoto va a ser la diferencia. La intensidad del terremoto va a ser la gran diferencia. ¿De qué depende? Precisamente de cómo recibamos el mensaje y cómo está la humanidad también para enfrentar lo que viene. ¿Ya? Eso se le conoce máxima. Dios siempre cuando entrega un mensaje de juicio, siempre el creador lo estira, como se dice, a lo más grave, a lo más duro, a lo más impactante. Pero eso no quiere decir que si el hombre o el ser humano busca a Dios, se arrepiente y quiere que las cosas realmente sucedan, pero no tan grave, la máxima empieza a disminuir. Y eso es lo que nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos bajo la perspectiva hebrea, nos da la posibilidad a nosotros de poder ser personas que sí hacen algo. Y que si el Creador está avisando que va a ocurrir algo a la Tierra, entonces el Creador también me está dando la posibilidad a mí para que yo también pueda intervenir. O de plano, dejo, ¿cierto?, que se cumplan las cosas, porque la mentalidad religiosa, lamentablemente, cuando lee un texto de profecía, dice, esto va a ocurrir, cuando se trata de juicio, esto va a ocurrir sí o sí, por mucho que yo ore, por mucho que yo ayune, por mucho que yo haga la obra de bien, va a caer igual. No, en el hebreo no es así. En el contexto hebreo, lo que es profecía de juicio, si el creador dice van a caer 4 montañas, van a caer una. O si caen 4, va a equivaler a como que si fue una sola. El impacto de 4 va a ser el impacto de una. Aunque sean 4. Se va a mitigar el dolor. ¿Ya? Esto lo explicamos porque las personas cuando estudian Apocalipsis lo primero que ven es un desastre, una calamidad. Pero todas esas cosas no estoy diciendo, ojo con esto, no me confunda, no estoy diciendo que no se vayan a cumplir. Se van a cumplir. El tema es la intensidad de ese cumplimiento. Cuando Dios promete algo que va a ser en una profecía, eso no cambia. Las promesas son inmutables. Los juicios se pueden cambiar. ¿Ya? Esta es la máxima, esta es una regla máxima, que Dios cuando trata de juicios, Él los puede revertir o endulzar. ¿Qué significa? Que si te prometió que iban a llegar 10 huascazos, 10 azotes, va a ser uno. Y si son 10, el dolor se va a sentir como que hubiese sido uno solo. Pero cuando Dios revela o promete algo, inevitablemente lo va a cumplir, sin demora. ¿Ya? En juicios varía, en promesas jamás. ¿Ya? Esto ténganlo muy ustedes claro. Y lo que vamos a ver hoy día es precisamente esa aclaratoria que muchas personas cuando estudian el Apocalipsis de Juan inmediatamente toman una postura bíblica, una forma escatológica. Escatológica viene de escatos, ¿sí? Que tiene que ver con cosas que todavía están por venir, el futuro, y logía, obviamente, que se trata del relato. Escatología sería el relato del fin, el relato de los tiempos venideros, ¿ya? Y la teología, que tiene que ver con el estudio de Dios, ¿sí? A veces chocan entre teológico y escatológico. El proceso escatológico tiene sus propias reglas y el proceso teológico tiene las suyas propias, ¿ya? Lo que vamos a estudiar aquí hoy día en esta clase, en la mencionada,
es que hay por lo menos 4 puntos de vista de Apocalipsis, ¿ya? Ninguno, por ejemplo, uno tiene su favorita. Yo tengo la mía, que es favorita. Pero eso no quiere decir que como estudiante de profecía bíblica y sobre todo del libro de Apocalipsis, que es tan apasionante, no quiere decir que yo me cierre solamente a una y que despilfarre o que hable mal de las demás. Se toma de lo bueno, se extrae lo mejor, y si no encaja con mi creencia o mi postura personal, no es necesario hablar mal de ello, porque hay otra persona que sí lo va a tomar a lo mejor desde ese punto de vista. Pero la idea es que nosotros conservemos lo mejor de lo mejor de cada una y que nosotros podamos llegar a esas conclusiones en decir, sí, yo creo que esta es la que más se ajusta a lo que yo creo. ¿Ya? Dicho esto, amigos, les vuelvo a decir que el material que vamos a compartir hoy día con ustedes está extraído un poco de este libro, que una vez que finalice la clase se los enviaré en PDF. Es un libro que tiene 263 páginas. 263 páginas, un libro no menor. Cada punto de vista del Apocalipsis es interesante para poder analizar y estudiar. ¿Ya? Entonces, la semana pasada estábamos viendo un intro, ya como una preparación, lo que era los que creen en la venida de Jesús por segunda vez, los que creen que antes de venir por segunda vez, Él va a venir a arrebatar al pueblo. Y hay otros que dicen que ese arrebato o el arrebatamiento del pueblo de Dios antes de la segunda venida va a ser a la mitad de la tribulación o la calamidad, que hoy día repasaremos un poquito de ese tema. ¿Ya? Bien amigos, empecemos. Posturas escatológicas y teológicas del tiempo del fin. ¿Ya? Vamos por la segunda parte. Bueno, la primera interpretación es una que yo me encontré con muchas personas, incluso hasta en las comunidades judías. Me encontré un día con una persona que tenía esta postura o este pensamiento. Yo lo escuché porque ya, como había leído el libro, yo lo escuché, los demás se enojaban con él porque decían que él, esa interpretación estaba obsoleta, que estaba equivocado, que era un hereje. No crea que las mismas, no crea que las cosas que pasan en la iglesia evangélica no pasan en otro lado, pasan en todas las religiones, hermano, que hay gente que se enoja porque no piensa como él y que ya después se forman en vez de discusiones, ¿cierto? Bajo el contexto de crecimiento, sino que se tornan discusiones tóxicas, ¿ya? Entonces, yo me encontré la primera vez con una persona que pensaba de esta forma, la interpretación preterista. Eso, por favor, anótalo, escúchalo, escucha lo que tiene esta interpretación, que hay mucho pueblo, incluso cristiano, que cree esta postura. La interpretación preterista. Ya hay 4. Ya está la preterista, la idealista, la histórica y la futurista. ¿Ya? Yo, como les digo, tengo la mía favorita, una mía personal. ¿Ya? Pero no rechazo ninguna de las demás porque también a mí me encanta la historia. Entonces, cuando yo veo, ¿cierto? A través de la historia, que la destrucción de Jerusalén fue una calamidad terriblemente grande, a ojos de los que vivieron esa época, podríamos fácil haber dicho que lo que estaban viviendo ellos era un apocalipsis, con todo lo que vivieron. ¿Cómo podemos saber nosotros de lo que está escrito? Bueno, precisamente por los escritos de Flavio Josefo. Flavio Josefo vivió en esa época. Él relató y escribió todas las calamidades que le vinieron a Jerusalén y que todo lo que estaba profetizado se cumplió. ¿Ya? Entonces, la primera interpretación escatológica del Apocalipsis es la preterista. Eso significa que es una interpretación pasada. ¿Qué quiere decir? Que todos los eventos del Apocalipsis para este tipo de personas, para este grupo de personas que piensa así,
dicen que el Apocalipsis ya se cumplió para ellos en el año 70 después de Cristo. ¿Ya? Leamos lo que dice este pequeño texto. La interpretación preterista o pasada propone que la gran mayoría de los eventos de Apocalipsis sucedieron durante los primeros siglos después de Cristo. Algunos dicen que durante la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, otros dicen que durante la caída de Jerusalén en el primer siglo y la Roma en el siglo V. Según esta interpretación, Apocalipsis fue escrito para consolar a los cristianos que sufrieron persecución de parte de Roma y de los judíos. Esta es la interpretación preterista que muchos dicen, no, eso del Apocalipsis, del anticristo, ese tema de los meteoritos, de los cometas, de la estrella, de la persecución, todas esas cosas ya pasaron. Dicen ellos. Esta postura plantea que el Apocalipsis ya pasó. Según mi opinión, hay muchas cosas que no han pasado, pero si yo me pongo a estudiar, ¿ya?, el contexto histórico de lo vivido entre el año 66 después de Cristo, el año 70 después de Cristo, el año 134 después de Cristo, yo podría decir fácilmente que todos los que vivieron en esa época realmente vivieron el Apocalipsis. Hay datos muy importantes. Por ejemplo, hay un caso que describe Flavio Josefo. No recuerdo si fue en el libro de Antigüedades de los Judíos o La Guerra de los Judíos, donde él dice que los romanos, cuando conquistaron Jerusalén, colocaron las maderas de tal forma que el viento se llevara el humo a la ciudad. O sea, estamos hablando de que estratégicamente los romanos tomaron troncos, ¿sí?, de árboles que estaban cerca de la ciudad y cortaron todo. Y todo lo estaban quemando. Y el viento llevaba todo este humo tóxico a Jerusalén y ya todo se tornó oscuridad. Y de hecho Flavio Josefo describe que muchos insectos y especialmente langostas salían de los árboles. Claro, una persona que lee esto diría, pero si aquí se cumplió entonces lo que dice la Biblia, que iban a mandar el Creador a la langosta y que iba a haber un tiempo de oscuridad. Iba a haber un tiempo de oscuridad. Claro, si tú me preguntas, si yo hubiese vivido en esa época en Jerusalén y que están quemando los bosques y especialmente controlados y el humo te llega a toda la ciudad, obviamente que eso trae oscuridad. En lo tóxico y los bichos que salían de los árboles y de la quemazón, los animales también se arrancaban y obviamente que entraban a la ciudad arrancando del fuego. Y claro, yo podría decir perfectamente, oye, aquí se está cumpliendo la palabra. Y hoy día ocurre algo que la gente ve una noticia, ¿cierto?, ya del Medio Oriente y dicen, aquí está escrito esto se está cumpliendo ahora. Exactamente lo mismo. Es como que muchos piensan esta postura preterista como que ya ocurrió y ya no le dan más interpretación al Apocalipsis, y ese es un grave problema. Hay muchos cristianos que piensan así, piensan igual. Dicen, no, 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 no. Y yo me encontré con uno. Y me encontré con un hermano, ¿cierto?, de la comunidad judía mesiánica, y que era el único en todo caso, que él tenía esta postura, y todos le discutían, y él tenía igual algunos fundamentos, aunque yo cuando hablé con él, estaban todos, por hermano, estaban ahí, todos peleando con él, y yo le dije a los hermanos que nos calmáramos, ¿ya? Y que él también tenía razón. Yo le dije así, él también tiene razón con lo que dice. Pero ¿cómo dice eso? Sí, él tiene razón en una parte. Yo no comparto la postura completa preterista, pero sí comprendo un poquito que si yo hubiese vivido, o cada uno de nosotros hubiese vivido en esa época, para ellos sería el apocalipsis. Lo mismo pasa con personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial,
con el nazismo. Hitler era el anticristo para ellos, po. Entonces, eh, de tener cuidado, por supuesto hay que tener cuidado, porque si yo voy a tomar una interpretación y yo me quedo con esa, inmediatamente yo bloqueo esa parte de mí y bloqueo la capacidad que el creador me puede dar para hacer multifunción. Entonces, ¿por qué la nombramos esta postura? Porque me lleva o me inclina, y en lo personal se los digo, me lleva a inclinar a que tengo que buscar textos de historia. Y lo hice, por eso se los digo. ¿Qué ocurrió con las guerras de Jerusalén? ¿Qué pasó? Todo eso está documentado. De hecho, hay un libro que también es muy bueno, que probablemente también se lo envíe al final del curso, un libro muy bueno de Alfred Edersheim, donde se llama El Templo y da muchos detalles interesantes. Obviamente que este investigador se basó en fuentes hebreas para poder hacer el libro. Entonces, cuando nosotros tenemos esta posición, no es para que tampoco diga, no, entonces usted está diciendo que el apocalipsis ya se cumplió. No, no, yo no estoy diciendo nada. Yo estoy compartiendo con ustedes un pensamiento que tiene la gente de Apocalipsis. Esta es una forma que tienen ellos de interpretar. Y que hay algunas cosas que me cuadran perfectamente y personalmente hay otras cosas que no me cuadran porque encuentro que todavía hay cosas que no se han cumplido por mucho que yo trate de manipular. No hay cosas que se han cumplido aún. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿De qué me sirve poder saber esta interpretación preterista? Bueno, inmediatamente te va a inclinar a que vas a ver en la historia cómo fue el tema de la invasión, cómo vivieron las persecuciones los primeros cristianos o los primeros nazarenos. Y eso a mí me va a dar luces porque la historia es cíclica y se repite, a cada cierto año se repite. Eso me va a impulsar a mí el que yo logre estudiar y comparar la época en la cual hoy estamos viviendo, que por lo general se parece mucho. ¿Ya? Esta es la primera interpretación. ¿Ya? Para que ustedes sepan, amigos, que esta es la primera interpretación que tienen. Estamos viendo un pequeño resumen y después nos vamos a ir de lleno. ¿Ya? La segunda interpretación es el punto de vista idealista. Muy peligrosa, por cierto. Peligrosa, digo yo, por cierto. Es que el punto de vista idealista, en contraste a los otros tres esquemas de interpretación, suele no señalar un cumplimiento del simbolismo de Apocalipsis en la historia. Igual es peligroso. Esta perspectiva propone que Apocalipsis enseña verdades eternas referente a la batalla entre el bien y el mal que continúa durante toda la época de la Iglesia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es peligrosa esta postura? Que aunque si usted la toma por el lado positivo, le puede servir de gran ayuda para entender el Apocalipsis de una visión más como dice el texto, simbólica, pero hay otra palabra que quiero ocupar. Eh, Más llevarla a la vida real. ¿Mm? Como por ejemplo, el punto de vista idealista que muchos dicen, no, mira, el apocalipsis realmente, y yo te estoy hablando de gente cristiana también, y hay algunos que dicen, no, mira, yo el apocalipsis no lo estudio porque la verdad es que todo lo que está escrito tiene tanto simbolismo que la verdad yo prefiero interpretarlo de esta manera, de los puros símbolos. Que por ejemplo, en vez de decir, no, mira, es que no es que vaya a salir una bestia de 7 cabezas. Lo que pasa es que el mal siempre sea 7 cabezas significa que son 7 veces inteligente, o sea, es inteligente más que un animal común. Entonces, el anticristo no es que sea una figura física, sino que
es una figura más que nada simbólica, una representación del mal, dicen estas personas, dicen ellos. Ahora, ¿cuál es el aspecto negativo de este punto de vista idealista? Que yo te digo, en iglesias se enseña así. Se enseña así. Por eso yo tuve mucha oposición, hermano. Tuve mucho problema para hablar de este tema. Nos acusaban de sensacionalista, nos acusaban de meter miedo a la gente. Claro, porque el apocalipsis ellos lo interpretaban desde el punto de vista idealista. ¿Qué significa eso? Que realmente las siete iglesias son simbólicas, no existieron realmente física, y si existieron físicamente no era tan así, tan popular como la gente cree. La verdad es que el dragón no va a ser un dragón físico, obviamente estamos de acuerdo en eso, pero el asunto va más allá. ¿Por qué un dragón? ¿Por qué un dragón? Esta criatura mítica, ¿por qué un dragón tiene un significado más que simbólico? Por supuesto que sí. Y de hecho hasta físico, pero no como la gente cree. No es que vaya a ser una bestia, ¿cierto? Gigantesca, sino que es una constelación, que los mismos hebreos la nombraron. Y de hecho, vamos a hablar algo, y ahora me voy a adelantar un poquito. Yo creo que lo que vamos a estudiar cuando lleguemos a Apocalipsis, hermano, a estudiar, vamos a estudiar uno de los temas mejor guardados que tiene el judaísmo, y es acerca de una criatura astral, ¿sí? Así como existen ángeles, también existen monstruos o criaturas astrales, que hay uno que es muy grande y muy gigante, que le llaman Leviatán, ¿ya? Y que en algunos círculos antiguos le llamaban la serpiente polar, ¿ya? Y esta serpiente polar ya te va sonando a ti, que dice la escritura que el gran dragón fue atado con cadenas, ¿cierto? Y que alguien diría, no, pero eso significa que el mal va a quedar desactivado. No es que sean cadenas literales, no es que sea literal todo. Bueno, dentro de la mística sí tiene una parte literal. Y claro, yo no voy a ver una criatura probablemente física de carne y hueso, sino que voy a ver a un ser, una criatura que vive en el astral, ¿ya? Y esto quiere decir que hay precisamente una constelación que se llama Draco, y que dentro de la perspectiva o la visión hebrea, hay una criatura que vive en la sombra y que gobierna a los 12 signos del zodiaco, ¿ya? Y que en hebreo se llama Teli, o Teli como le llamamos nosotros. Y curiosamente este Teli era lo que los antiguos cananeos adoraban como a la gran serpiente. Entonces, que digan o diga el texto que va a caer la gran serpiente, puede ser que esa estructura o mega estructura astral baje un poco más de grados, y ya este tema ya lo estudiaron algunos cabalistas incluso. ¿Mm? Algunos cabalistas estudiaron que en el tiempo del fin, esta constelación o esta criatura astral va a bajar de grado. Grado significa que va a pasarse de un mundo a otro, y que no va a ser visible, pero sí se va a hacer sentir. Y eso trae cuando este ser astral eh, agita inmediatamente los mares, el mar, el océano. Entonces, como que aquí ya algo me encaja, pero obviamente que esto no lo ve el punto de vista idealista, porque el idealista es solamente símbolo, significado nomás, no hay que verlo tan literal. El problema que tienen ellos es que son demasiado racionales, pero ¿cuál es lo positivo?
del idealista. Que el idealista toma, como dice este comentario, toma que el apocalipsis no solamente se tiene que aplicar, y esa es la parte buena, el apocalipsis no solamente se tiene que aplicar a que va a ocurrir un tiempo futuro, sino que constantemente también está ocurriendo dentro de mí. Por el lado positivo, un idealista podría tomar, por ejemplo, las 7 iglesias como mis 7 periodos de crecimiento espiritual o de caída y de crecimiento espiritual interna. Claro, el idealista encaja muy bien con este método, pero la parte negativa es que el idealista dice todo el apocalipsis es simbólico y nada es literal. Eso es lo peligroso. ¿Ya? Para que ustedes sepan que yo en lo personal, yo no me opongo a ninguna postura, sí encuentro peligrosa cuando una persona se aferra a un punto de vista. Eso yo lo encuentro súper peligroso. ¿Por qué? Porque primero, cierras tu mente. Número uno, cierras tu mente. Número dos, te generas tú un paradigma mental y que si nadie, o sea, si es que viene otra persona a hablarte lo contrario, tú por el hecho de escuchar ciertas palabras, inmediatamente tú te vas a poner a la defensiva y probablemente si te está llegando una revelación, la vas a perder. ¿Por qué? Por tu racionalismo. Eso ocurre. El aspecto negativo de un idealista es eso. Dar por hecho que el apocalipsis nada es literal y que todo es una enseñanza nomás. Y de hecho yo me encontré también con gente así en la iglesia. Bien, entonces, harto cuidado con esto. Estas posturas bíblicas son para que yo pueda intentar comprender de cierta manera por qué los demás piensan así. ¿Ya? Antes yo no tenía idea por qué, porque yo creía que toda la gente creía lo mismo que yo, estando en una iglesia. Rara vez, y digo rara vez, en una iglesia te enseñan Apocalipsis. Rara vez, si no decir casi nunca. Porque encuentran que el mensaje es esto, idealista, piensan así. No, mire hermano, el Apocalipsis no es literal, es una forma de decir la guerra entre el bien y el mal. Bueno, tú cuando escuches a un tipo de persona así, no te molestes en discutir con él. Porque no te va a captar nada. No va a querer captarte nada. Porque él ya tiene una mente idealista. Por lo tanto, él cree que el apocalipsis es solamente teoría, simbólico, nada es real. El desgaste te lo vas a llevar tú. Pero por lo menos, ¿cuál es el aspecto positivo? Vuelvo a repetir. El aspecto positivo es que el apocalipsis no solamente debe tomarse como un tesoro que habla del futuro, pasado, presente y futuro, sino que yo también tengo que extraer lo que yo debo ser en mi vida cotidiana. La lucha de la serpiente, la lucha contra la serpiente, la lucha con el dragón, ¿cierto? La bestia, el meteorito, las trompetas, todas esas cosas igual o de cierta manera tienen que repercutir en mí y siempre estar alerta. ¿Mm? Ese es el punto de vista idealista. Peligroso, por supuesto, pero no es descartable. También se pueden extraer enseñanzas muy lindas de Apocalipsis y que no tiene que ver con profecías, eso es verdad. Yo puedo tomar las 7 iglesias como los 7 periodos que pasa una persona. Eso es ser idealista. Ahora, si yo me pongo interpretativo, obviamente que la interpretación, basado en la fuente hebrea, tiene 4 formas. Rabí Abraham Abulafia, él enseñaba 7 formas de interpretar este método que se llama el Pardes. ¿Mm? Bien, entonces el tercer punto es la interpretación histórica, no confundir con el preterista. ¿Ya? La interpretación histórica propone que los eventos de Apocalipsis suceden gradualmente durante el transcurso de la historia. Esta perspectiva fue especialmente popular durante la Reforma Protestante,
cuyos dirigentes pensaron que el Papa y el sistema católico romano de su día fueran el anticristo. No lo digo yo, lo dice el libro. ¿Ya? También te vas a encontrar con personas que todavía tienen incrustado el sistema de pensar que el Papa es el anticristo y que el sistema católico, apostólico y romano es la Gran Babilonia. Y vamos a ver que no. ¿Mm? Pero bien, el asunto es que la interpretación histórica plantea, hermanos, que el Apocalipsis va, va paso a paso en los años. Van pasando décadas, van pasando siglos, van pasando milenios. El Apocalipsis, como dice ahí, se va cumpliendo a través de la historia y a veces se repite en la historia. No quiere decir que vaya a volver a venir algo nuevo, sino que dice esta posición que durante la historia los eventos se van a ir ajustando y después se vuelve a repetir el ciclo. ¿Mm? Ahora, no por ello es menor el que la reforma protestante viene a impulsar esta interpretación, ¿ya? Porque es la misma interpretación que incrustó, ¿cierto?, en la mayoría del mundo cristiano que se salió del catolicismo. Entonces, claro, cuando leen la Biblia y lean a la Gran Ramera, ellos dicen inmediatamente que está hablando de la Iglesia Católica y que el anticristo es el Papa. Y esto, hermano, de verdad que muchas personas lo tienen incrustado en la mente. Tú le empiezas a decir, le empiezas a hablar, le empiezas a decir, ¿sabes qué? Esto no es tan así, esto realmente no es como tú lo estás interpretando. No, es que esto es así, porque yo creo que es así. Y como si en la Biblia dice que la mujer, la Babilonia, tiene una copa de oro y que eso es lo mismo que usan los papas, los cardenales, los sacerdotes y todo el ceremonial, el cono este, el gorro, la mitra, el cabeza de pescado que tiene la mitra. Eh, claro, si yo me pongo a estudiar o a ver eso, claro que encajaría perfectamente. Pero es una interpretación que obviamente fue impulsada ¿por qué? Porque la Reforma Protestante, que fue cerca del 1520 aproximadamente, el conocido, ¿cierto? Martín Lutero, el conocido, él obviamente que la lucha que hizo contra la Iglesia Católica era acérrima. Entonces, para él, la Iglesia Católica era la Babilonia, para él. Y esto lo masificó tanto que hasta el día de hoy hay muchos cristianos que piensan que el Apocalipsis se resume en eso, en que la Babilonia es la Iglesia Católica y que el anticristo es el Papa. ¿Cuál es lo negativo? Eso, pensar que solamente es así. Eso es totalmente peligroso y negativo para esta interpretación histórica. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la parte positiva de la interpretación histórica? Que me hace analizar la historia más profundamente y que si la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como dicen ellos, es la Babilonia, una persona que estudia más diría, no es la Babilonia, es una de las hijas y encajaría perfectamente. Encajaría perfectamente. Entonces, acá ya vamos con la tercera, que obviamente que muchas personas piensan como está en la diapositiva. La verdad, hermano, es que sacar eso de la mente a una persona que piensa que es así es muy difícil, hermano. Te va a llevar a discusiones innecesarias. ¿Mm? Luego viene la interpretación futurista. Propone que la gran mayoría de los eventos de Apocalipsis todavía no ha sucedido. Según esta perspectiva, los eventos del capítulo 4 hasta el capítulo 22 sucederán durante el tiempo del fin. La interpretación preterista ha dominado entre los eruditos bíblicos, pero la futurista ha sido la elección de la mayoría de la gente. Convenientemente, hay algunos que
nos gusta esta interpretación. A mí en lo personal me gusta esta interpretación, que hay cosas que todavía no se han cumplido, que se van a cumplir, y que si no se ha cumplido es porque el creador siempre hace o siempre él inspira a su pueblo a que busquen el arrepentimiento para que los juicios se endulcen. Pero de que va a ocurrir algo, va a ocurrir. ¿Mm? Entonces, vamos a continuar, hermanos, pero para que ustedes sepan que lo que estamos en estos momentos haciendo es precisamente las cuatro formas que se tiene de estudiar el Apocalipsis, y que obviamente que nosotros vamos a abarcar de todo un poco. Ya no es solamente que, no, esta postura, porque aquí ya entra, hermano, el fanatismo muchas veces, y que se dio mucho ese mensaje en los años 80, en los 90, se popularizó el tema de la interpretación futurista, hermano. Dando fechas, que un predicador dijo que en el 88 iba a venir Jesús, que después se retrasó. Un montón de cosas, hermano. De verdad que a veces esto es difícil de poder abordar. Bien. Bien, hermanos. La idea de todo esto, hermanos, es que cada uno de nosotros pueda ampliar su rango de mente para que todas estas posturas escatológicas del tiempo del fin puedan a nosotros darnos lo necesario para poder interpretar y vivir. ¿Ya? Vamos a partir con el punto de vista preterista o pasada sobre el Apocalipsis. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice nuevamente. La interpretación preterista, el punto de vista preterista, quiere tomar con seriedad la interpretación histórica del Apocalipsis al relacionarla con su autor y lectores originales. Es decir, Juan dirigió su libro a iglesias que existían en el primer siglo y enfrentaban problemas graves. Dos asuntos en especial proveyeron la iniciativa para escribir el libro. Según Kenneth Gentry, escribe que el Apocalipsis tiene dos propósitos fundamentales con respecto a sus lectores originales. En primer lugar, fue diseñado para fortalecer a la iglesia del primer siglo contra la tormenta amenazadora de persecución. Cuando hablamos del primer siglo, estamos hablando a partir de, ¿cierto?, del año, cerca del año 30 en adelante, que el Imperio Romano empezó a intensificar la presión contra todas las naciones y especialmente contra Jerusalén. ¿Ya? La muerte y la resurrección de nuestro Mesías, eso provocó que, por ejemplo, especialmente en Israel, se aceleraran muchos procesos que Roma, por ejemplo, no es que lo esté defendiendo, pero los romanos, por ejemplo, a ellos les gustaba mezclar. O sea, no se calentaba mucho la cabeza en ir peleando por ahí, y claro, lo hicieron en su momento, en la conquista, pero después Roma se dedicó a calmar las aguas, y todo lo que quería el pueblo lo daba. Entonces la división que partió en Roma fue interna. ¿Mm? Pero cuando había amenazas de tener otro rey, como Israel lo tenía siempre presente, obviamente que fue un dolor de cabeza, y eso aumentó las persecuciones. Acá, por ejemplo, en este libro que van a recibir ustedes, dice que la tormenta amenazadora de persecución, que estaba alcanzando un aumento feroz de proporciones e intensidad anteriormente desconocidas, un aspecto nuevo y principal de esa persecución fue la participación del Imperio Romano. La primera persecución de la Iglesia de Roma fue por Nerón, desde el año 64 después de Cristo hasta el año 68 después de Cristo. En segundo lugar, Apocalipsis fue escrito para preparar a la Iglesia para una reorientación grande y fundamental en el curso de la historia de la redención. Una reorientación que incluyó la destrucción de Jerusalén, el centro no solamente de Israel y el antiguo pacto, sino del cristianismo apostólico, y
continúa él diciendo que el origen del preterismo está usualmente relacionado con el sistema teológico conocido como postmilenialismo, que enseña que Cristo volverá después del milenio, un periodo de bendición sobre la tierra causada por la conversión de las naciones por medio de la predicación del Evangelio. Daniel Whitby, nacido en 1683 y falleció en el 1726, era un pastor de Inglaterra. Usualmente recibe el crédito por esta formulación de esta doctrina postmilenialista, que significa que para él el hecho de pensar como un preterista, como que todo lo que vivió la iglesia en la antigüedad y lo que vivió Israel, todo eso ya se cumplió y que el Apocalipsis era solamente una profecía que terminó la gran parte en el año 70 después de Cristo y que termina por concluir en el 135 aproximadamente después de Cristo. Todo el periodo que este predicador, yo te digo, este predicador inglés, dice todo el tiempo después del año 135 después de Cristo, el mundo sí o sí iba a llegar a un periodo de conversión. ¿Cuál es la caída de este tema? Que después de que todas las naciones se conviertan a Dios, iba a venir, ¿cierto?, un periodo que es el milenio, donde la gente ya no iba a pelear tanto, según él, y después iba a venir Jesús. Entonces, este método se llama postmilenialismo. ¿Qué significa? Que el milenio de paz, de seguridad y todo lo que está prometido, esta postura preterista lo identifica que este milenio va a ser antes de la venida de Cristo. Las otras posturas dicen que el milenio va a venir después de la venida de Cristo. Pero esta postura, como piensa que la escritura ya se cumplió, entonces piensan que el Evangelio es lo que va a lograr hacer convertir a las naciones para vivir un sueño y un milenio hasta que venga Jesús. ¿Cuál es la mentalidad de un postmilenialista o de un preterista? Que aquí estamos unificando una postura escatológica y una teológica al mismo tiempo. ¿Ya? Preterista y postmilenialista se llevan de la mano. ¿Por qué? Porque dice que todo el Apocalipsis ya se cumplió. Y como se cumplió, entonces lo que nos resta a nosotros es predicar el Evangelio para que la gente y el mundo se convierta al Evangelio, y eso va a hacer que el pueblo de Israel se convierta, y eso va a traer un periodo de paz durante 1000 años. Esta es la postura que pensaba él. Y que iba a venir la segunda venida de Cristo y después la eternidad, y eso, amigos, todavía no ha ocurrido. Y de hecho me atrevería a decir que esta postura, este pensamiento, la verdad es que tiene mucho en contra. El aspecto negativo es que el mundo no se ha convertido por el Evangelio. Al contrario, las religiones han sido el gatillante para el tema de las guerras. La Inquisición, las mismas cruzadas, el protestantismo, que también llegó su tajada ahí de perseguir a los que eran católicos. No ha habido ninguna conversión masiva del pueblo de Israel, ni de la gente. Primero no se ha convertido el cristiano completamente, menos va a convertirse la gente. Entonces, esta postura escatológica y teológica queda corta, ¿cierto?, ante los eventos bíblicos que están profetizados. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esta postura? Que a quién no le gustaría tener un mundo donde no haya pelea. ¿A quién? ¿A quién no le gustaría? A todos nos gustaría. Y que no hubieran guerra. ¿Por qué? Porque hay una conversión gradual del pueblo de Israel. Y que esta postura preterista, claro, para algunos es cómoda. Y de hecho,
algunos piensan que esto va a ser así y otros dicen, no, te falta mucho todavía por aprender. Pero para este grupo de personas, ellos dicen que el tema de empezar a predicar el evangelio rápidamente, eso acelera que la gente conozca a Dios. Y tú me vas a encontrar razón en esto que te estoy hablando, porque lo único que la gente piensa en la religión es predicar. Así. Predicar, 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 ir a la iglesia, predicar, predicar. Tienen a veces ellos una mentalidad postmilenialista. No todos. Un gran porcentaje del pueblo de la iglesia piensa que el Apocalipsis es un libro que yo no tengo que tomarle tanta importancia porque como ya se cumplió y ahora estamos la iglesia como un ente que sirve como mediadora y que va a servir para que la gente se convierta y hasta el día de hoy no ha pasado absolutamente nada, ni luces, al contrario, hay un gran nivel de apostasía. Así piensa, ¿cierto?, el proceso del postmilenialista. Está complicado. Alguien dice, pero hermano, ¿cuál es lo positivo de esto? Mira, lo positivo que mientras nosotros hagamos la voluntad del Creador correctamente, el mundo sí va a verse afectado para bien. Pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Porque le hemos mostrado al mundo, y yo digo me incluyo, le hemos mostrado al mundo solamente una chapa religiosa. No la intención del Creador que lo conozcan a Él. Hemos mostrado su personalidad jurídica, que no está mal, pero algunos se basan en eso, en darle vuelta a todo, a eso, a la personalidad jurídica, a predicar, predicar, hacer alma, predicar, dinero, diezmo, predicar, 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 y nada de contenido, nada de cambiar, sino que solamente se espera a que llegue Jesús y que los seres humanos de alguna manera nos vamos a arreglar en el camino y va a dar origen al milenio, donde ya el león no va a comerse a la ovejita, sino que todas esas cosas que están profetizadas en la Biblia, pero ellos lo toman como que eso se va a dar antes de la venida de Cristo. ¿Mm? Entonces, el punto de vista preterista igual tiene a veces su complejidad porque la gente da por hecho que ya se cumplió y no hay nada que estudiar. ¿Mm? Entonces, cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia. La iglesia piensa así, la mayoría. De repente piensa, es postmilenialista, significa que después de la venida de Cristo, o sea, antes de la venida de Cristo viene el milenio, dicen ellos. Otros dicen, no, el milenio viene después. Porque hasta ahora no he encontrado paz en el mundo. Bonita la idea, bonito, que ojalá que todo el mundo se convirtiera antes que aparezca el Hijo del Hombre. No ha pasado. Bien, continuamos entonces ahora con el punto de vista idealista sobre el Apocalipsis. Bien, dice la interpretación idealista, a veces se dice que la perspectiva idealista acerca de Apocalipsis es un punto de vista espiritual, ya lo que habíamos hablado anteriormente, porque tiende a interpretar el libro espiritualmente o de forma simbólica. Por eso los de esta perspectiva ven el Apocalipsis como representando el conflicto continuo entre el bien y el mal, sin ninguna conexión histórica con eventos sociales o políticos. Raymond Calkins describe bien esta perspectiva diciendo: si entendemos la emergencia que impulsó a Juan a escribir este libro, su interpretación para la época en que fue escrito, para nuestra época y para cada época está perfectamente clara. A la luz de esta explicación, el uso de Apocalipsis que encuentra el significado del libro en las pistas que nos da acerca de la consumación de la creación, el fin del mundo y la naturaleza del juicio final está extremadamente lejos de la verdad. Eso es lo que dicen ellos, cuidado. Usar Apocalipsis así es abusar de él, porque el libro mismo no pretende ser la clave para el futuro, dicen los idealistas. Peligroso.
Bajo la influencia del helenismo y la escuela tradicional alegórica de interpretación, la cual llegó a su cima en Filón de Alejandría, ellos rechazaron el sentido literal de Apocalipsis y aceptaron solamente un significado espiritual. Esta teoría domina muchas escuelas de exégesis, que es el estudio profundo de la escritura, hasta el presente. Así Clemente de Alejandría vio en los 24 ancianos un símbolo de la igualdad de los judíos y gentiles dentro de la iglesia. Y en las colas de las langostas la influencia destructiva de maestros inmorales. Esa es la interpretación que le daba él. Orígenes y su oponente Metodio rechazaron la interpretación literal del capítulo 20. Y bajo la influencia de los seguidores de Orígenes, el contenido histórico fue completamente ignorado. Peligrosísimo. Peligrosísimo, te diré. Permítanme, hermanos. Ok. Justo me llegó una noticia, hermano. Oh. Eh, Relacionado con esto, por supuesto. A ver, yo te digo, amigo, amiga, que estas cosas que hoy día vemos en la iglesia, que de repente hay un dormir, se debe a que la gente tiene la mentalidad que pertenece a una época que, si dijeron esto no es literal, se volvió a repetir y se repite, y la gente al Apocalipsis no le toma el peso que corresponde porque piensan ellos, como dice acá el texto. Cuando hablamos de Clemente de Alejandría y cuando hablamos de Orígenes, cuando hablamos de los padres de la iglesia, la patrística, no sé si ustedes escucharon alguna vez hablar de la patrística. Yo honestamente, yo respeto las creencias, y obviamente que cuando alguien viene a imponerme también su creencia, yo le digo, mira, si nos vamos a llevar así, no sacamos nada, porque yo también tendría que decirte muchas cosas, porque hoy la gente que estudia teología estudia mucho a los padres de la iglesia, y los padres de la iglesia eran la mayoría filósofos griegos, no eran hebreos. Y los que abrazamos la fe hebrea, obviamente que nos encaja perfectamente la escritura, no tenemos tanta vuelta que darle. Pero al ser influencia por el helenismo o la filosofía griega, muchos padres de la iglesia eran filósofos. Por lo tanto, mezclaron la filosofía con la religión. Por eso que yo te digo, cuando tú vas a una librería cristiana, eh, la mayoría de lo que te venden como teología es a Clemente de Alejandría, a Ireneo de Lyon, eh, uno muy famoso que es el que sale ahí, Orígenes. También está, bueno, Martín Lutero, Calvino. Estamos hablando ya del año 1520 en adelante, pero Clemente de Alejandría, Jerónimo, Ireneo de Lyon, Orígenes, estamos hablando del siglo, entre el siglo I y el siglo II después de Cristo. Ya, por ejemplo, más adelante, en el siglo III, estamos hablando de Eusebio de Quesaria, donde él fue el ayudante de Constantino, el primer papa, como le llaman algunos, y el que tuvo la visión de la cruz y esas cosas. eh, Eusebio de Quesaria, él hace una escritura, un documento, y habla de los padres de la iglesia que se desvincularon del hebreo, se desvincularon de Israel, se desvincularon de los mesiánicos, de los nazarenos, y ellos dijeron, nosotros somos los padres de la iglesia ahora, y obviamente que la iglesia que se formó de ahí fue una mezcla de filosofía griega con religión. Y esto es algo que la gente no lo conoce. Los que estudian teología, claro,
les meten esta información y obviamente que cuando le hablan o ven algo del hebreo lo rechazan inmediatamente, pues, hermano. Es peligrosa la... Yo les digo, usted puede tomar lo bueno, pero esto, cuando yo le digo esto es peligroso, peligrosísimo. ¿Por qué? Porque la gente cuando empieza con que no, esto del Apocalipsis es un mero libro nomás, que no habla mucho y aparte que no puede ser verdad, ya entramos nosotros a desmentir algo que cuando lleguemos a esa parte, la Biblia, o sea, el Apocalipsis ya me habla que hay de aquel que le quite. ¿Mm? Y cuando habla de quitarle al texto, no se está refiriendo solamente a quitarle el texto, está refiriéndose a quitarle el sentido al texto. Por eso que hay que tener cuidado. ¿Mm? Entonces, semejante a la interpretación de los alejandrinos fue la perspectiva amilenialista propuesta por Dionisio, Agustín de Hipona, ahora me voy acordando de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona y Jerónimo. Dice, semejante a la interpretación de los alejandrinos fue la perspectiva amilenialista propuesta por Dionisio, Agustín y Jerónimo, también padres de la iglesia. ¿Por qué se le llama alejandrino? Porque ustedes saben que Alejandro Magno fundó muchas ciudades y a muchas ciudades les puso Alejandría. Y el ser alejandrino quería decir que era una persona que sabía o que venía de escuelas de ciencia, de filosofía y de astronomía y un montón de cosas. Entonces, cuando hablamos, y dice el texto, así la escuela alejandrina, utilizando el método amilenialista, se convirtió en el enfoque dominante para interpretar Apocalipsis hasta la Reforma de Martín Lutero, con Juan Calvino. O sea, estamos hablando que por un lado de los padres de la iglesia, que aquí no estamos hablando todavía de la iglesia evangélica. Y aquí hay un gran abismo que aquí se enojan los hermanos. Po. Yo le digo a los hermanos, lean bien la historia. La iglesia evangélica pentecostal protestante es moderna comparado con por ejemplo, el Islam. El Islam es mucho más antiguo. La iglesia católica es más antigua que la iglesia evangélica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia evangélica hoy día tiene una amnesia espiritual y dice, y esto lo digo con respeto, ¿eh? La iglesia evangélica pentecostal protestante, metodista o lo que sea, lo que quiera llamarle usted, dice que viene de allá de Israel. Hermano, tú no tienes idea todas las conversaciones y todas las discusiones de repente que surgen por esa afirmación. O sea, ¿usted cree que la Biblia que salió del monte, o sea, la escritura que usted tiene en sus manos vino directamente del Sinaí? Sí, pues me dice. Si fuera así, entonces no le sacaría la interpretación hebrea al texto. Porque hoy día, históricamente, la iglesia evangélica pentecostal nace con la reforma de Martín Lutero, Juan Calvino, Knox, Wesley. La iglesia anglicana. Todas saliendo de la iglesia católica. Entonces, ¿por qué quise llegar a esta área? Porque mucha de la interpretación que viene arrastrando la iglesia de no querer estudiar Apocalipsis se debe precisamente a esto. Yo no estoy en contra de la teología, por si acaso. A mí me gusta la teología bíblica más que la teología cristiana. Una vez me preguntaron, hermano, ¿qué teología estudio? Yo le dije, mira, a mí me gusta la teología bíblica, no la teología cristiana ni la teología evangélica, porque la teología cristiana se va a basar solamente en todo lo que tiene que ver con cristianismo.
La teología evangélica, por otra parte, se va a basar toda su escritura y su interpretación en el modelo evangélico. Por lo menos la teología bíblica intenta abarcar todo, incluso hasta la arqueología. Y la patrística sí o sí te lo van a enseñar. Entonces, la patrística se le llama a los padres de la iglesia. Esto que te acabo de nombrar. Tú buscas en el Google padres de la iglesia o la patrística. No vas a encontrar ningún hebreo ahí. Ningún judío. Porque fue el momento de hacer una separación, una decisión. Y hoy día las interpretaciones que tenemos son muchas veces basadas en ello y no en la raíz hebrea. Por eso que tenemos grandes abismos de diferencia en interpretar. Y por eso que Apocalipsis nosotros los vamos a estudiar, no solamente como lo estudia o lo interpreta, ¿cierto?, la mayoría de la gente, sino que le vamos a dar el toque hebreo. Por eso va a ser potente este curso. ¿Cuál es la postura amilenialista? Que dice que después de Cristo, Satanás inmediatamente, con la resurrección de Cristo, el amilenialista dice no va a haber algo así como el milenio. ¿Por qué? Porque el milenio es una forma simbólica de decir que desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida no va a haber maldad y que Satanás va a estar encarcelado y va a ser liberado al final, cuando venga Cristo. Y que el periodo de la iglesia va a dominar completamente todo. Este pensamiento fue el que le dio a veces poder a la Iglesia Católica para justificar la Inquisición y las cruzadas, de establecer el reino de la tierra, el reino de los cielos en la tierra. ¿Han visto ustedes la película Cruzada que se llama Kingdom of Heaven? Pero en español le pusieron Cruzada. Una película donde trabaja el actor Orlando Bloom, si ustedes no la conocen. Es una película bastante interesante, entretenida por cierto, pero que muestra una verdad que no todos quieren contar. Querían establecer el milenio a fuerza de espada y sangre. Y ese era el pensamiento de los padres de la iglesia, que se cultivaron con esa mentalidad de imponer. Que la iglesia era la autoridad y que físicamente ellos iban a establecer el reino de los cielos aquí. Y que Satanás no tendría autoridad. ¿Y qué les vino? ¿Qué les vino? Esta es una forma idealista, porque eso es lo que estamos en este momento estudiando. Peligrosa, por cierto. Y les dije cuál era lo positivo que yo tomaba, que obviamente que a quien no le gustaría saber o sentir que Satanás esté encarcelado y que el periodo de la iglesia como debiera ser realmente debió haber traído paz al mundo, al contrario trajo más sangre. Amilenialismo significa no hay milenio. ¿Por qué? Porque el milenio, desde Cristo al año 70, después de Cristo, la destrucción del templo, la iglesia ahora pasaba a ocupar ese lugar de vacío en el mundo y la iglesia iba a ser la madre para abarcar a todo. Hasta el día de hoy, sangre. ¿Mm? El punto de vista histórico, clásico sobre el Apocalipsis. En la década de los 80, ciertos teólogos dispensacionalistas empezaron a reevaluar el sistema y desarrollaron lo que se llama el dispensacionalismo progresivo o modificado. Tal vez es muy temprano para llamar a este método de interpretación una escuela de pensamiento, pero toda la evidencia indica que esta perspectiva cobrará influencia con el paso del tiempo. ¿Mm? ¿Qué es el dispensacionalismo? Es una forma teológica de decir que Dios en el mundo trabaja por etapas, por eras. ¿Sí? La inocencia, el tiempo de la creación, la inocencia, el pecado, la ley,
después dicen este periodo del arrepentimiento, de la conversión. O sea, como que son ciclos y son ciclos estrictos, ciclos que no se pueden mover y que así tienen que pasar. Igual, algunos pueden tener razón y otros no. Es cuando la gente cree que Dios se tiene que regir al concepto humano, cuando es el ser humano el que se tiene que regir bajo el concepto de Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que estudia, por ejemplo, la interpretación histórica? El concepto global básico para esta interpretación es el principio hermenéutico, que lo que la hermenéutica es el estudio profundo de la Biblia, ¿Mm? bajo la teología. ¿Ya? La hermenéutica en hebreo se le llamaría... tiene otra palabra, no es la palabra hermenéutico. Hermenéutico viene de Hermes, de como hermético. ¿Mm? El hecho de estudiar dentro del hebreo, por ejemplo, te habla del misterio, del secreto. ¿Mm? O simplemente, lisa y llanamente, de la exégesis o la interpretación que se llama midrashica. ¿Ya? En hebreo se le llama así, midrashica. Estudiar el midrash es fantástico, hermano, sinceramente. Yo no es por despreciar a nadie, pero el hermenéutico le faltan siglos y milenios para llegar a la altura de un midrash. El midrash estudia no solamente el concepto espiritual o terrenal de un pasaje bíblico, sino que lo estudia en amplias dimensiones, pasado, presente y futuro, y también de descubrir qué es lo que esconde dentro del texto escondido. ¿Mm? A eso se le llama la hermenéutica, el estudio de lo más interpretativo posible. Entonces, el histórico dice que el principio hermenéutico de ya, pero todavía no, que es una forma de decir, sí, mira, estoy en estos momentos viendo una profecía, pero puede ser que la profecía todavía no es la que estamos esperando. Hermano, están todas las condiciones de que esta profecía es la que dice la Biblia. Sí, pero puede ser que a lo mejor todavía en el futuro sea realmente la profecía que estamos esperando. Por eso que se le llama ya, pero todavía no. ¿Mm? Eso lo va a encontrar muy comúnmente en escatología y sobre todo en la escuela futurista. También en la escuela histórica dice sí, aparece la historia, pero acuérdate que la historia se repite y se vuelve a repetir. ¿Ya? Esta idea fue hecha popular primeramente por un teólogo suizo. Se hace una generación que se llama Oscar Cullmann. El sistema interpreta la primera y segunda venida de Cristo por medio de la tensión escatológica. Pone que hay dos formas. Una, que viene el arrebatamiento y después viene la segunda venida. La primera dio testimonio de la inauguración del reino de Dios, la segunda resultará con su combinación cabal. Hasta entonces, el cristiano vive con la tensión entre la época venidera, que comenzó con la primera venida de Cristo, y esta época de maldad, que será transformada únicamente con la parousia, o la segunda venida de Cristo. Parousia se le llama a la venida, o el arrebatamiento. Entonces aquí ya entramos a las escuelas premilenialistas, que el milenio lo ponen después de la venida de Cristo. Viene el milenio y después viene el juicio final y después viene la eternidad. Claro, esto se parece mucho, mucho, mucho a lo que Apocalipsis plantea de manera literal. ¿Ya? Para el amilenialista, dice, no hay milenio. Viene el periodo de la iglesia, años 70, la destrucción de Jerusalén, y viene la segunda venida. Listo, se acabó. Para el postmilenialista dice que el milenio está dentro también de antes de la venida de Cristo. No sé si ustedes recuerdan esa escena. Ahí. Entonces, el milenio para el postmilenialista es antes de la segunda venida de Cristo. Para el amilenialista no hay milenio. Pero aquí ya entramos a lo interesante. Los premilenialistas creen que primero el periodo de la iglesia va a pasar, va a venir la segunda venida,
Pero antes que venga la segunda venida se van a cumplir las 70 semanas del profeta Daniel. Viene la segunda venida de Cristo, viene un milenio de paz durante 1000 años y luego viene el juicio final. Y después del juicio final, la eternidad. ¿Ya? Esto se encaja muy bien con Apocalipsis. Igual, también tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque algunos ya aquí entran en el premilenialismo diciendo, mira, aquí el rapto va a venir antes, va a venir al medio, va a venir después, y ahí ya es otra pelota que se empieza a armar con este tema. ¿Ya? Y el último es el punto de vista futurista sobre el Apocalipsis. ¿Ya? Bastante interesante también. ¿En qué consiste? En que, lo voy a leer literal, esto todo lo van a ustedes tener en sus apuntes y en sus PDF. Tanto el de la PDF de la diapositiva como el libro también que estamos sacando la referencia. Ya, hermanos, voy a verla ahora para ver cómo estamos. Ok. Bien. Esta es la última parte, el punto de vista futurista sobre el Apocalipsis. Ya después de esta clase, hermanos, vamos a entrar de lleno a Apocalipsis en el capítulo 12, la clase 12, y ahí le va a encantar esto, este sabor que tiene, va a ser maravilloso. ¿Ya? El punto de vista futurista nos dice lo siguiente el libro. En los últimos años, algunas explicaciones del dispensacionalismo han tratado de distinguir cambios en el sistema dispensacionalista de la teología, dividiendo el sistema en categorías como por ejemplo el premilenialismo de Niágara, el scofieldismo, no sé si ustedes escucharon hablar de Scofield, ya, muy famoso por cierto, el esencialismo o el clásico revisado, tiene mucha categoría, hermano, para volverse loco. Pero aquí los más conocidos son el scofieldismo, que significa, hay una Biblia que se llama la Biblia Scofield y que tomó todos los pasajes bíblicos de profecía y lo apuntó a que viene un futuro y en ese futuro algunas cosas no se han cumplido. Es el más famoso. Estas categorías no tienen sentido porque las diferencias en la interpretación dispensacionalista a través de los años ha resultado de una aplicación más exacta del método gramático histórico de exégesis, que es el estudio profundo también. Y no significan cambio en el sistema, sino que son avances o desarrollo a lo que es el sistema en sí de la interpretación. Cuando hablamos de dispensacionalismo, hermano, estamos hablando de eras o etapas que viene desde Adán hasta el final de los días. Y la gente que es dispensacionalista, por ejemplo, hay un gran problema con este tema. Que como por ejemplo dice, ya, la primera era la creación, la inocencia de Adán y Eva, después ya viene el castigo, Dios castigó a la humanidad, esa era la era del castigo. Después viene la ley, por lo tanto la ley ya tuvo su etapa y ahora viene la salvación, o el arrepentimiento, la salvación. Y después viene la iglesia y después viene el futuro. Cuando las personas se marcan en este dispensacionalismo, comete el error de encajarse o crear un ambiente como que Dios no puede modificar el tiempo. Por eso que a la gente no le entra el tema de la ley, como si eso la ley ya fue en el pasado. Y ahora estamos en otra época, ahora estamos en la era de la iglesia. Cuando una persona te habla así, es porque esa persona es dispensacionalista. El dispensacionalismo es peligroso cuando yo no lo sé aplicar. Sé que hay eras, etapas en el mundo, pero ¿cómo lo ve el hebreo? Lo ve cíclico, no lo ve estático, no lo ve lineal. Por ejemplo, la teología normal lo ve lineal. El periodo desde Adán hasta el tiempo de la iglesia lo ve de una línea. No lo ve en paralelo, o sea, no lo ve en vertical, en paralelo, en circular. No lo ve así. Entonces,
como les digo, por eso que hay estos problemas de interpretación del Apocalipsis, porque todos dicen, no, yo soy así y nadie me saca de esta postura. No, lamentablemente, yo a pesar, digo yo en primera persona, sin ser autorreferente, pero para que ustedes me entiendan, en lo personal, a mí no me complica cuando leo las diferentes posturas bíblicas porque yo tengo un centro, que es el hebreo. Bajo la perspectiva y la luz hebrea, a mí personalmente me encaja todo, todo lo que dice la escritura. Qué es lo que va, qué es lo que viene después. No tengo problema. Pero para una persona que rechaza el hebreo, este tema es complicado. Por eso que hay algunos que dicen, no, yo no me quiero meter en Apocalipsis porque he leído tantos libros. Y al finalizar el curso te vamos a recomendar todos los libros posibles. Y tú saca tu propia investigación, tus propias conclusiones. Con todas las herramientas que se te van a compartir también. No solamente libros, sino que los métodos. Entonces, por eso, si tú te preguntaste por qué alguna gente cree y otros no creen, es por esto, por hermano. Por las 4 posturas bíblicas. Por eso es que es difícil entrar. Y digo difícil entrar porque cuando tú vas a hablar de Apocalipsis, también caen los que son futuristas en el sensacionalismo. Eso es lo que hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Y que a ustedes no les pase, hermano. Hermana, no te pase a ti. ¿Mm? Por eso es que vamos a estudiar el Apocalipsis. Por eso es que, por ejemplo, todo esto de lo que hemos estudiado, toda la previa de los libros apócrifos, de los viajes astrales o los viajeros cósmicos, la ascensión a los cielos, no se estudia en estas ramas. El hebreo sí. Bien. El método gramático histórico, a veces llamado interpretación literal, ha sido el sistema normal de interpretación de la escritura desde la Reforma. Martín Lutero. Cuando se aplica este método a Apocalipsis, el resultado es un entendimiento dispensacionalista del libro. Igual, por eso le digo, es peligrosísimo esto. Algunos recomiendan el uso de distintos principios de interpretación porque dicen que el género literario del libro es literatura apocalíptica, pero el mismo libro dice que es profecía y por eso merece una interpretación literal igual que otros libros proféticos. Aquí estamos 50 y 50 con esta frase. De partida, el Apocalipsis es profecía escrito en un lenguaje apocalíptico. Los teólogos dicen es literatura apocalíptica, por lo tanto es interpretativa y probablemente dicen algunos, esto yo no lo creo porque es literatura. Para los que estudiamos profecía, el libro de Apocalipsis es profecía que está en un lenguaje de literatura apocalíptica. Pero no es que sea literatura apocalíptica, aunque el libro se llama Apocalipsis. Ya te confundí. No, hermano. El libro de Apocalipsis es profecía escrita en un lenguaje de literatura o de escrito apocalíptico. ¿Cuál es escrito apocalíptico? Antes del libro de Juan de Apocalipsis, ¿habían otros libros apocalípticos? Claro que sí. La escritura esenia, los esenios también profetizaban, también recibían revelaciones. Los escritos de los viajes, de la literatura de Enoch, la enóquica, la escritura heijalótica, la literatura de los palacios que te habla la mística hebrea, los palacios celestiales, la heijalot, la escritura ecalótica, la escritura apocalíptica, la guerrera apocalíptica, como los esenios también, que es una escritura que te preparaba para la guerra, para el tiempo del fin. Claro, está el Apocalipsis en un lenguaje semejante, pero para los investigadores es simplemente literatura, es como un libro de historia. Entonces de eso hay que tener cuidado. Y sobre todo estudiar el Apocalipsis bajo la dispensación no se puede. No se puede. Aunque algunos lo hacen,
pero fuerzan el texto, lo acomodan, tratan de darle una interpretación a la interpretación y no se dejan abrir o ampliar la mente que el Apocalipsis de Juan y los otros Apocalipsis son profecía y que nos enmarcan al tiempo humano. Que el Apocalipsis tiene su tiempo y que te va marcando como un reloj las cosas que van a suceder. Sí, es innegable eso. Eso pasa, va a pasar. Pero ahí a estudiar el Apocalipsis. No, es que esto no tiene que ir primero, esto tiene que ir después. Qué terrible. Dolor de cabeza. Bien, para los futuristas también está el tema del premilenialismo. La gran diferencia es que aquí entramos a los que creen en el rapto antes de la semana 70, en la semana 70 al medio y al final. ¿De dónde salió esto de los 7 años? Porque todos preguntan eso. ¿De dónde salió esto de los 7 años? Bueno, Daniel capítulo 9 nos habla de 69 semanas de años que van a venir a la tierra. Y que dice que cuando llegue al número 70, o sea, semanas de 7 años. ¿Mm? En las semanas de 7 años, cuando usted lee el libro de Daniel, dice que desde que salga la orden para construir Jerusalén y la plaza, van a pasar 70 años que van a estar divididos en 3 partes. Las primeras 7 semanas de 7 y después viene 62 semanas y va a faltar una semana, que son 7 años. Semanas de año. Y esa semana de año, para completar las 70, es donde se va a acabar el mundo, el sistema humano, y Dios va a venir por segunda vez. O sea, el Cristo, el Mesías, va a venir por segunda vez. Entonces, teológicamente hablando, han querido mostrar que estos 7 años que faltan para los 70 es que va a estar dividido en tribulación y gran tribulación. Tribulación y gran tribulación. Pero antes de esta tribulación y gran tribulación, Jesús va a aparecer por segunda vez. O sea, Jesús viene a buscar a su pueblo en las nubes, no va a aparecer públicamente, sino que algunos lo van a ver y se los va a llevar a las bodas del Cordero. Y después, cuando pasen los 7 años, Jesús viene con todo su pueblo para acabar con el anticristo, con la bestia, qué sé yo, y después establecer el milenio de paz. Y aquí está la discusión, porque algunos dicen que esto va a ser antes, durante o después. Entonces, aquí entramos nosotros al punto de vista futurista, que es interesante. Las 4 posturas son interesantes, pero hay que tener un cierto cuidado cómo yo voy a interpretar. Primero tengo que tener, hermanos, toda la gama de material para poder yo hacer mis propias investigaciones. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, que el Eterno les bendiga. Espero que esto haya quedado claro. Si no, no se preocupe, escriba en la caja de comentarios. Interactuemos, hermanos, interactuemos. ¿Ya? Aunque me demore, igual voy a responder, igual estoy leyendo. ¿Ya? El material que acabamos de exponer está en este libro. Ustedes lo van a recibir en PDF. ¿Ya? Si quieren lo pueden imprimir, lo pueden buscar, qué sé yo. O el material va a estar también en la diapositiva. Y el Creador bendito sea, nos ayude para que entremos, hermanos, a estudiar con bases sólidas. ¿Ya? Los espero en la próxima clase, con la ayuda del Creador, la próxima semana, la clase 12. Vamos a entrar ya a hablar de Apocalipsis de Juan, lo que todos estaban esperando. Para la gloria del Creador, y espero que puedan repasar estas clases una y otra vez. Bien, beso, un abrazo para todos, Dios les bendiga.